Bienvenidos a un nuevo capítulo de Detrás de la Arquitectura, un podcast donde todas las semanas entrevistamos a arquis chingones para hablar de diseño, emprendimiento y arquitectura. Yo soy Rodrigo Ibáñez y en el capítulo de hoy nos acompaña César Belli. Con él platicamos sobre cómo convirtió su hobby de fotografía en parte de su profesión, de la primera obra que documentó, la importancia de documentar tu obra. Además nos platica cuál ha sido la obra más difícil de documentar, su proceso para conceptualizar la obra para fotografiarla y cómo la fotografía le ha ayudado a ser mejor diseñador. También nos habla de los retos que ha encontrado con sus primeras obras y por último nos habla de sus planes a futuro. Bienvenidos a Detrás de la Arquitectura, su podcast donde cada semana entrevistamos arquis chingones que nos platican de sus procesos y de cómo han encontrado un camino en la arquitectura. Hoy tenemos invitado a César Belli. César Belli documenta arquitectura y también tiene su despacho de arquitectura. Y pues bienvenido, César, adelante, preséntate. Muchas gracias, Rodrigo. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues nada, o sea, soy César Belli, estudié aquí en Morelia, en la Universidad Vasco de Quiroga, en Lubac. Egresé el año pasado, en 2020, con todo este rollo de pandemia, pero bueno, ya estamos ya pasando eso, ojalá. Y pues más que nada me he dedicado estos 2 últimos años a documentar arquitectura. Ok. Sí. Muy bien, entonces, graduación online y todo. Todo, normal, ni fiesta ni nada. Es de la primera generación que se graduó en online. Sí. Muy bien, pues César, muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a entrar un poquito en materia. Primero, pues sé por ahí que estuviste primero estudiando ingeniería mecánica. Sí, justamente duré 4 años. Ajá. Estuve en el TEC de Morelia, ahí en mecánica. La verdad, pues fue un rollo, ¿no? Porque sales de la prepa, no sabes ni lo que quieres. Y pues terminé ahí, de plano me di por vencido y preferí cambiarme a algo que sí me llamara la atención. En este caso, pues arquitectura. Sí. Siempre nos toca tomar la decisión como más importante en el momento que menos sabes, ¿no? En el peor, ¿no? Porque estás así bien inmaduro y te ponen tus papás, ¿qué quieres estudiar? Y dices, híjole. Y es para toda la vida, no hay cambio. Exacto, no hay otra. ¿Y cómo es para ti primero el decidir renunciar a algo, que siempre es como esa presión, y luego el hacer ese cambio que, bueno, desde mi perspectiva a lo mejor es como muy diferente, ingeniería mecánica a arquitectura? ¿Cómo fue para ti ese cambio? Pues fíjate, primero, pues yo desde cierto semestre, no sé, al tercer año, me di cuenta que no era lo mío, como que me sentía muy ajetreado por las materias, no me apasionaba, al contrario, me daba mucha flojera ir o no quería pues asistir también por el ambiente que se generaba, ¿sabes? Era puros hombres y es muy complicado. Yo siempre estuve en las escuelas mixto, ¿no? Y el ambiente es más relax, lo consideraba así. Y mecánica pues se volvía como pura peda y también estaba chido, ¿no? Pero también sentías que no progresabas, ¿sabes? Y el cambio pues fue, reprobé justamente las materias porque no había otra manera de salirme para que mis papás me cambiaran. Y pues de ahí digo, pues como que me interesa la arquitectura, ¿sabes? Había una materia en específico que me gustaba mucho y estaba como relacionado con arquitectura. Okay. Y dije, órale, pues se me hace interesante esto de diseñar estructuras y todo el rollo. Iba a optar por civil, pero al final me incliné más a arquitectura. ¿Qué materia era esta que te gustó? Se llama estática. Ajá. Ya sabes, calcular fuerzas y todo el rollo. Y momentos pues, y todo. Sí, tedioso, ¿no? Al final de cuentas, pero sí fue a lo que me interesaba esta parte un poco del diseño y pues ya, mira, terminé en arquitectura. Muy bien. Y entonces, pues, en lo que vas empezando, yo veo como que tienes dos ramas y 2 maneras de abordar la arquitectura. Una la parte de documentarla y otra la parte de diseñarla, que yo al final creo que son complementarias, pero pues vamos abordándolas una por una. Claro. Me habías platicado que siempre tuviste el hobby de la foto. Sí, desde chavo, ¿no? Desde niño, pues. Con mis primos empezamos que agarrar la cámara y este rollo a hacer timelapse o videos de juguetitos, ¿no? Por ejemplo. Y ya empecé a desarrollar esto de buscar como una alternativa donde pudiera generar ingresos, ¿no? Por ejemplo, eventos sociales o documentar deporte. Y así fue como fue empezando y creciendo el hobby hasta ahora que busqué esta rama de arquitectura, ¿no?
¿Y ahí hay algún punto en el que tú ubiques Sí. que es cuando decides Sí. que deje de ser hobby a empezarlo a profesionalizar? Sí, justamente pues traté como de enfocarlo desde antes a monetizar, ¿no? El trabajo como foto, antes de arquitectura, y después en el proceso con las sesiones que iban saliendo, pues empecé a, pues decía, pues me gusta mucho, pues déjame cobro, ¿no? Porque si les gusta a la demás gente, pues creo que debe de ir por ahí, ¿no? Hay que hacer que valga el trabajo, Okay. pero sí. Y entonces hiciste de tu Ajá. hobby tu Mi primera pasión. profesión, ¿no? Ándale. Y tú, cuéntame un poquito, ya me habías hablado un poco de la Sí. primera sesión que hiciste fue para Jaime, ¿no? Para Sí. Jaime Juárez. Sí, justamente con Jaime, bueno, yo cuando iba a realizar la primera sesión, pues yo iba como en cuarto, quinto de la carrera, ¿no? El semestre de arquitectura, y una compañera me comenta, oye, Elio, donde estoy trabajando, el arquitecto quiere fotografiar su obra, no sé si para publicar o para enseñar a los clientes, ¿no? Yo no conocía el trabajo de Jaime. Y ya hasta eso, pues dije, ¿sabes? Pues déjame hacer ¿no? Déjame experimentar también, porque creo que estoy estudiando eso y foto, pues creo que se puede complementar, ¿no? Interesante. Y pues ya, gracias a ella, en parte pude aprovechar esa oportunidad y pues sí, así fue como enfoqué un poco más hacia la arquitectura, ¿no? Pero sí. Y en retrospectiva, ¿cómo ves esa sesión ahorita? Híjole, fíjate que es buena porque justo esa sesión como fue la primera, traté de dedicarle el mayor esfuerzo, ¿no? O sea, la sesión aprox duró un año desde que se iniciamos hasta que dijimos hasta aquí. En ese año fueron aproximadamente 8 sesiones, ¿no? Que tuve que yo estar yendo consecutivamente. Pues eran fotos o que no me sentía 100% a gusto, ¿no? Okay. O sea, yo llegar a la casa y verla y decir, órale, pues mira, siento que es más difícil fotografiar sociales, bodas, 15 años o lo que sea. ¿Por qué? Porque la gente se mueve y es capturar el momento, ¿no? Pero en la arquitectura yo dije, no, pues es algo fijo, algo que no se va a mover. ¿Qué debe tener de chiste, no? Y pues ya con el tiempo, entre estas 8 sesiones más bien, me di cuenta que era muy complicado, ¿no? Como encontrar estos ejes compositivos, algo que yo no conocía, algo que no estaba muy familiarizado. Y en este transcurso, pues me puse a investigar, a conocer, a ver fotografías de arquitectos, de fotógrafos y tratar de aprender, ¿no? De ahí. Ya hasta en este transcurso, pues iban siendo el resultante las fotos, ¿no? Okay. Y pues al final de cuentas, creo que nos sentimos con esa sesión muy satisfechos junto con Jaime, porque todavía a la fecha pues se siguen publicando las fotos, ¿no? Y se siguen rolando, se siguen moviendo. Y me sirvió mucho de aprendizaje, ¿sabes? Sí, no, pues 8 Sí. 8 sesiones Dale. es como sí un montón de pruebas. Pero ¿qué pasaba? Llegabas como a tu casa, las revisabas y decías, no estoy sacándole el jugo a la casa. Sí, exacto. También estaba esta parte de que yo al llegar por ejemplo, cuando yo conocí la obra, yo no sabía que en Morelia, tal vez mi ignorancia 100% de no conocer que en Morelia había buena arquitectura. Sí. Y yo al conocer este espacio, esta casa, fue muy contundente para mí en todo aspecto, desde estudiante como fotógrafo, ¿no? Pero sí, lo que mencionas, yo llegaba a la casa y decía, híjole, el espacio está increíble y en las fotos no se ve. Okay. Digo, ¿qué me está faltando, no? Y pues era experimentar y analizar y revisar y decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Con Jaime revisábamos las fotos y decíamos, oye, ¿por qué no te bajas tantito, te mueves tantito a la derecha? Y pues ahí vamos de nuevo a hacer fotos, ¿sabes? O sea, era un cuento de no acabar. Sí. Pero al final creo que fue bastante satisfactorio el resultado para ambos, ¿no? Que es lo que importa, que a Jaime le hayan gustado, ¿no? Sí. Y al final seguiste trabajando con Jaime, ¿no? Sí, pues después yo me metí a trabajar con él justamente como despacho de arquitectura, bueno, como arquitecto más bien. Y ya empezamos a hacer una relación más como amistad y hemos tratado de documentar la mayoría de sus obras, que todo pues ha sido paulatinamente, ¿no? Sí. Pero sí. ¿Él tenía la costumbre de documentarlas antes de que...? No, fíjate que no, que Jaime iba a ser la primera vez que quería documentar. Yo me imagino igual por el afán de ver o de estar en un libro, en una revista, alguna página importante o simplemente, bueno, no sé, ahora sí para lo que las quería, pero él no documentaba antes, hasta donde tengo entendido. Pues.
Como que sí es una costumbre que muchos arquis no tienen tan documentadas sus obras, sobre todo de a lo mejor generaciones anteriores, no tienen todavía tan documentada su obra. No, O sea, un montón de obra tienen en su Claro. currículum y no la tienen documentada. sí, ¿no? Como que también no sé por qué no lo hicieron, o tal vez, pues hasta donde yo sabía, donde yo sé ahorita, hay pocos fotógrafos de arquitectura en la ciudad, aquí en Morelia, y pues tal vez no era como una costumbre, ¿no? Claro. También hubo una época que detonó la fotografía de arquitectura Sí. y mucha gente empezamos a publicar, empezamos a documentar, y pues sí, favorece y beneficia mucho, o sea, es una buena inversión, considero yo. Sí, sí es algo más reciente también. Hace poco escuchaba a tu tocayo, a Béjar, y también hablaba que cuando él empezó había 3 fotógrafos de arquitectura en Guadalajara. Ajá. Y también él encontró como un nicho ahí. Sí, y siento totalmente. que sí es algo como más reciente. Sí, Creo que es buena costumbre, ¿no? Porque Claro. yo me acuerdo cuando empecé a estudiar como que solo veías las obras de los Star Architects Ándale. y no había más. emergentes. Y a ¿no? todos nos pasaba un poco como Sí. a ti de... Yo no sabía que en Morelia se estuviera haciendo buena arquitectura. ¿no? Claro. Entonces creo que es algo Sí. muy positivo. Sí, es algo positivo que favorece repercutir, ¿no? Y también que lo interesante es que ya muchos arquitectos han empezado, ¿no? A decir, no, pues sí quiero documentar. Y eso favorece a que en Morelia se vea que está habiendo un progreso, ¿no? Que tal vez ya existía, Sí. pero tal vez... Pero ahí escondidito. Ajá, escondidito, exacto. Creo que ya más o menos me lo Sí. mencionaste, pero ¿qué es lo más valioso que has encontrado tú Ajá. en documentar todas estas obras? Tienes ya un montón de obras documentadas, ¿no? No sé si tengas Sí. un número ya. Pues justo creo que en estas semanas estaría cerrando casi 100 sesiones. 100 sesiones. Desde que han sido 2 años más o menos de documentar, entre interiorismo y arquitectura, ¿no? En general, pero sí, más o menos. ¿Y qué es lo más valioso que has encontrado? Ajá. O sea, ¿cómo te ha aportado a tu formación como arquitecto Sí. el documentar La arquitectura. tantas obras y tan diversas, ¿no? Sí, Porque sí. también tienes distintos perfiles de arquitectos que has documentado. Sí, fíjate, creo que ha sido muy, en mi educación o en mi formación, ha sido muy contundente esta parte de estar documentando con ellos. ¿Por qué? Porque aprendo a observar los espacios, a entenderlos, por qué proyectaron así el lugar, ¿sabes? Y esa parte de vivirlo creo que es lo que más me ha enriquecido, si es en que bueno, y bueno, es todo gracias a los que me han dado la oportunidad, ¿no? De documentar. Y pues también, importante, considero que como fotógrafo, pues busco que se pueda documentar la arquitectura de una forma honesta, ¿no? Tal como el arquitecto lo proyectó y como lo ejecutó, que se pueda observar como él lo idealizó, ¿no? Y al igual, estoy considerando que es muy importante para mí ver la arquitectura cuando ya ha pasado un año por siendo habitada, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque cambia la forma de ver la obra, ¿no? Si no es la arquitectura impecable. Claro, sino que el usuario ya intervino, ¿no? Sí, se apropió de ella. Exacto, buscar esa apropiación. Y tal vez como para el arquitecto puede funcionar, puede decir, no, pues sí diseñé súper bien los espacios y el usuario no me modificó nada, únicamente muebles y todo el rollo que pues a veces está fuera de nuestras manos proponerlo, ¿no? Sí. Como está el arquitecto que le cambiaron todo el proyecto, ¿no? Y dices, pues, ¿hasta qué punto diseñaste para el usuario? ¿Hasta qué punto diseñaste para que sea bonita, no? Como algún proyecto que conocemos por ahí que modificaron todo. Ándale, ándale, justamente. Oye, y Sí, justo volviendo otra vez a lo que escuchaba de César Béjar, sí, él hablaba como de 2 tipos de arquitectura cuando va a fotografiar. Ajá. Que él ve espacios como que el arqui los diseñó como para la foto, Sí. y que a lo mejor no funcionan tanto o no Ya. tienen tanto valor como sensorial. sí, sí, sí. Y que hay otros espacios como muy sensoriales que no es nada más el espacio físico, sino la luz, hasta el olor, Claro. el sonido, todo. Y él dice que estos segundos espacios que él llama, que a lo mejor no están hechos como para la foto nada más, Claro, que son los que más trabajo le cuesta fotografiar, porque es muy difícil en un rectángulo, Sí. en un 2D, como captar todas estas emociones Claro. y todas estas sensaciones. Para ti, ¿cuál ha sido la obra más difícil de documentar? pues justo fue de las últimas que fotografié el año pasado. Fue Punta Majagua, allá en Troncones, de Por Society Arquitectos.
Como mencionas, el valor sensorial y el valor que se adjudica al proyecto también es muy interesante, porque este proyecto se resolvió de una forma orgánica. Todos los espacios son orgánicos, ¿no? Los cuales, más bien, el exterior es orgánico que envuelve al interior, ¿sabes? O sea, muy bien trabajado, súper bien aprovechado a pesar de ser elementos sinuosos, ¿no? Una fue esa por el tema de encontrar como el eje compositivo. Por lo general en México generamos una arquitectura ortogonal o elementos o formas básicas, ¿no? Con un eje, Ajá, muy un eje, un remate. Exacto, Okay. Bien definido. Y tal vez esta arquitectura como muy sinuosa, pues es muy complicado como, en mi punto de vista, para mí como fotógrafo, hallar un eje, ¿no? O decir, esta es la fachada, porque tienen 1001 fachadas, ¿no? Esos proyectos. Sí. Aparte, complicado fue también mucho el tema del clima. Llevábamos un día, Silvia me acompañó en esa ocasión, llevábamos un día en Troncones, era época de calor, bueno, hacía mucho calor, no nos alcanzamos a adaptar muy bien al clima en esos momentos, pues en todo el día estuvimos sudando y corriendo, y como era un proyecto muy grande, el tema es contextualizar, hacer foto contextual donde expliquen dónde está ubicado el proyecto para que se entienda el desarrollo o el planteamiento del arquitecto. Y pues era recorrer distancias pues muy grandes, ¿no? Uh-huh. Y sudado y que el calorón, que todo el equipo, pues creo que fue bastante... Fue un buen reto. Sí, fue un buen reto, fue bastante complicado. En ese proyecto yo a lo mejor por lo que dices, sí, veo como que a lo mejor las fotos sí no son como como la fachada porque no existía como claro, tal. Y lo que hiciste fue alejarte un poco más sí, y tomar contexto, ¿no? Sí. ¿O cómo resolviste este tema de los ejes y eso que no encontrabas? Pues traté como es un proyecto de gran magnitud, hay que, pues tal vez no exista como una sola fachada, ¿no? Uh-huh. Y hay que ver, pues contextualizo para entender cómo se desarrolla el proyecto en su contexto. Uh-huh. Sí fotografié cada uno de los edificios, pero como dialogan mucho entre ellos, pues no existe como una fachada definida, ¿no? Sí, no hay fachada principal sí, y secundaria. Sí, es lo interesante de ese proyecto que digo, híjole, pues ¿para dónde o qué me muevo? ¿Dónde se ve más padre? O no sé, porque los ejes están muy difíciles más bien, son complicados de percibir, a pesar de que sí están. Es lo que veo la planta arquitectónica y fácil puedo distinguir los ejes, o no, bueno, no tan fácil, pero sí son entendibles. Uh-huh. Pero en físico, en persona, la escala y todo se vuelve muy complicado, ¿no? Okay. Sí. Y el resultado, pues obviamente al final o sea, te gusta, es de tu agrado, dices, lo resolví bien, todo esto que me enfrenté. Yo creo que sí, ¿sabes? Creo que todavía hay material, o más, no material, sino... creo que puede haber más fotografías de ese proyecto que obviamente son definidas por el tiempo en el que estés ahí, sí, ¿sabes? Vivir el espacio. Por ejemplo, el arquitecto es Daniel Sosaya. Daniel ha hecho una documentación increíble, ¿sabes? Porque él habita el espacio, él lo entiende, él lo diseñó, y creo que esa parte de habitarlo simplemente enriquece muchísimo su forma de ver la arquitectura, ¿no? Uh-huh. He visto su archivo, de fotos de dron de Punta Majagua que digo, están impresionantes, ¿no? O sea, tal vez es muy complicado para mí igualar una foto que él hizo porque, o sea, él ha estado ahí, ¿no? Uh-huh. Ese creo que es el tema. Sí, lo concebió y aparte lo vive, ¿no? Sí, exacto, es interesante. ¿Esta hace cuánto la hiciste? Esa la hicimos en diciembre, me parece, principios de diciembre. Ajá. Okay. Muy bien. Sí. Pues hablando del tema de documentar, que más o menos era lo que quería que abordáramos. Sí. ¿Cómo has sentido que la has podido reflejar en tu propia arquitectura, en tu propio lenguaje? Porque si bien vas iniciando en la carrera, en tu carrera profesional, yo he visto como que has logrado por ahí ir construyendo como un lenguaje o una volumetría que te va definiendo. ¿Cómo sientes que has logrado que esta documentación, esta experiencia impacte en tu diseño? Pues yo creo que ha sido mucho esta parte de, como dices, vivirla. Me ha dado a entender mucho cómo funciona, cómo se vuelve, no sé, o sea, por ejemplo, el uso de los materiales, cómo puede ser importante para generar, ¿no? la atmósfera de un espacio, ¿no? Entonces empiezas en cuarto, quinto con la documentación de todas estas obras y llega la parte de la tesis, que a lo mejor pues también la tesis muchas veces no se logra hacer como un proyecto real porque
Claro. pues todavía seguimos en la escuela y, Sí, estás... y muchas cosas te las dan, te las Claro. inventas, no es tan real, ¿no? Pero veo como que tú en el Centro Cultural Shoemaker como que sí trataste de hacer un proyecto bien profesional, o sea, los renders están con un estilo muy definido, las axiométricas estas que hiciste, esta profesionalidad que tú hiciste en tu tesis, ¿se lo atribuirías a todo el contacto que tuviste con todos estos arquitectos antes? Pues fíjate, yo creo que sí, porque de plano, o sea, he tratado de aprender de todos, ¿no? De un poco. Por ejemplo, hay varios arquitectos que han venido, no sé, a conferencias al UBAC justamente y ver la forma de presentar, ¿no? O sea, es como el acercamiento que más tuve así directo de ver cómo presenta un proyecto arquitectónico, cómo se debe de presentar, los renders, la calidad, las axonometrías, cómo explican este desarrollo, ¿no? Y toda la investigación. Creo que eso me ayudó bastante, inclusive sin hacerlo de foto, ¿sabes? Sino más bien como observar, ¿no? Al arquitecto profesional cómo está explicando. Y en el aspecto, pues, como de fotógrafo, pues también me ayuda un poco, por ejemplo, a solucionar las perspectivas de los renders, ¿no? Que honestamente es lo que sí me he puesto a pensar. En la escuela nunca nos enseñan composición de fotografía o composición para un render. Sí. Siempre te van a enseñar que el programa, que la herramienta esta o no, ¿sabes? O sea, tú ahorita que estás en renders, tú sabes que es bien importante a veces la vista, ¿no? Sí. Esa perspectiva. Y creo que eso debería de ser esencial, ¿no? Y bueno, esto creo que me favoreció un poco para la hora de hacer los renders, pues con esta visión diferente, sí, ¿no? Que te has ido construyendo. Ajá, de hecho, alguna vez lo platicamos, ¿no? Que yo los empiezo y tú los terminas. Nos pasó ahí con el de Morari. Ándale, con el pabellón. Con el pabellón. Sí, justo. Que yo hice los renders y tú terminaste. Ándale, hicimos la como todo el círculo. Sí. Y bueno, sales y luego tienes esta oportunidad de la cabaña. Sí, justo la cabaña la tenía en pues, stand-by, ¿no? De, órale, pues hasta que termines la carrera vas a empezarla, ¿no? Ya estaba haciendo ahí algunos proyectos, aproximadamente hice 3 anteproyectos para solucionar la cabaña, ¿no? Otros, pues verlos al principio, pues eran muy, ¿cómo se llama? Muy poco pensados. Ya después empecé a analizar con estas siguientes propuestas hasta concluir en la actual, ¿sabes? Y sí, justo termino la carrera y empiezo a ejecutarla. Ok. ¿Y con Jaime habías tenido experiencia en obra? Sí, tuve experiencia, pero creo que bien poca, ¿eh? Nada más estaba haciendo un baño, estaban haciendo un baño y como que me dijo, pues lánzate a la obra, ¿no? Y ahí como que yo vi, pero la obra, pues ya había tenido antes una experiencia con otros arquitectos de aquí de la ciudad. Y pues como que ahí traté de aprender un poco, ¿no? Como cómo funcionaba todo el sistema constructivo. Tal vez no a detalle, porque honestamente la obra es muy compleja. Para mí se me hace muy compleja. Y justo en ese sentido, ¿cuál ha sido como el reto más importante que te has encontrado en la obra de la cabaña? Justo en esta casa de campo fue el sistema constructivo que se empleó, ¿sabes? Fue unos muros de bloc hueco, colados, y el acomodo pues era todo como en vertical, generando una retícula en sus muros. Yo honestamente, primero la idea era ocultar todas las ingenierías, castillos, traves, todo este rollo, y dejar únicamente como basamento estos bloques, ¿no? Y pues yo nunca había visto ese sistema constructivo en físico, en físico sí lo había visto en la obra, no en una obra, pero ya terminado, no en el proceso. Okay. Y eso fue lo que dije, pues ¿cómo se hace, no? Fue investigar y todo, y hasta que dije, no, pues colamos todos, cada muro, cada bloque colado, y le pasamos una varilla y cerramos, ¿no? Y ya fue como la manera en que se ha solucionado ese proyecto. Pero sí fue algo difícil, ¿no? De no saber la obra a pasar a un sistema constructivo peculiar para mí. Sí, o sea, no te aventaste no te fuiste a la segura con aplanados y todo, ¿no? Ándale. Y bueno, a lo mejor es muy pronto para decirlo, porque pues luego hay arquis que ni siquiera con muchos años lo tienen tan definido. Tú has ubicado tienes como un proceso de diseño, o sea, un proceso, pues lo podemos incluir desde que hablas con el cliente o así, pero ¿ya tienes como un proceso definido? Pues yo creo que todavía no, estoy tratando de experimentar, porque pues creo que nadie te enseña tal vez a tener un acercamiento muy con el cliente,
a menos pues que trabajando, que te den la oportunidad de vivirlo. Pero con esta experimentación nos he tratado primero de tener una relación directa con el cliente, generar como conocer su forma de habitar, ¿no? Porque es como voy a proyectar, si en caso de ser una casa, pues entender cómo él cómo vive, ¿no? Cuáles son sus ¿cómo se llama? Sus rutinas. Tratar de pasar un día en su forma de vivir, ¿sabes? Puede ser ir a comer con ellos, que tuvimos ya la oportunidad con unos clientes, que nos abran sus puertas para entender cómo funciona su casa. Y de ahí empezamos a generar a lo que ellos nos dan como un proyecto arquitectónico, reinterpretar sus necesidades, ¿sabes? Para adaptar el proyecto arquitectónico y que sea funcional tanto para ellos como para el proyecto arquitectónico, ¿no? Okay. Después, obviamente, se analiza todo el terreno, lo que hemos hecho, analizar terreno, todos los elementos geográficos y climatológicos que puedan definir pues, las necesidades o los materiales o las vistas dentro del nuevo proyecto, ¿no? Y planteamos desarrollar maquetas. Siempre es como importante ver esta volumetría en físico. ¿De la maqueta normal o digital? Sí. No, normal. Primero normal para entender un poco esta volumetría. Nos interesa, nos gusta o no nos gusta. Y después pasar a lo digital, ¿sabes? Okay. Axonometrías, empezar a hacer algunos bosquejos o más bien renders, ¿no? Para entender la luz más que nada ya cómo va a incidir. Si lo que diseñamos iba por ahí o de plano no, ¿sabes? O empezamos de nuevo. Ajá, empezamos de nuevo. Y siempre buscamos como este enfoque funcional, ¿sabes? Porque últimamente estamos, creo yo que gracias a Instagram y todo esto de redes sociales, estamos consumiendo mucha arquitectura genérica, en lo cual muchas cosas son fachadas, ¿sabes? Esta fachada enorme, súper diseñada y todo el rollo, pero que en su interior no funciona. No pasa nada, no hay como vida, ¿no? Claro. Y creo que es bien importante partir primero, por ejemplo, nosotros de la planta arquitectónica, resolverla al 100% y tal vez dejar a un lado la forma, ¿no? Como pensando un poco en esta parte de la arquitectura moderna, ¿no? Que la función rige la forma. Es la idea. Ya después la forma, pues habrá mil y un cosas como para hacerla. Sí, para una misma distribución puede haber N fachadas. N fachadas, ¿no? Y es la idea. Y pues claro, pues terminar de analizar el proyecto y que quede pues todo el ejecutivo, ¿no? Perfecto. Y bueno, pues es más o menos lo que quería que platicáramos. ¿Qué viene para ti? ¿Qué proyectos vienen o cómo ves el 2021 para ti? Pues en ambos aspectos, ¿no? En la documentación y en la arquitectura. Ok, pues justo estaba pensando desde el año pasado, me gustaría un poco enfocarme en la arquitectura ahorita. Sí me gusta mucho hacer sesiones y voy a continuar haciéndolas, pero también empezarme a dedicar a esta parte profesional porque ambas partes me gustan mucho, pero desarrollar una creatividad ya con base a algunas experiencias, pues creo que es importante o creo que me gustaría ir por ahí, ¿sabes? Y en foto, pues sí, buscar tal vez una relación mayor con despachos un poco más grandes, fuera de la ciudad, que ya he tenido oportunidad de salir de la ciudad a conocer arquitectura de otra ciudad, pero me gustaría un poco enfocarme en la búsqueda de arquitectura en Guadalajara, ¿sabes? Me gusta mucho cómo está la escuela ahorita en Guadalajara, se me hace muy interesante y espero que este 2021 pues tenga oportunidad de estar un poco más allá. Que te lleven a viajar. Ándale, ojalá. Esperemos. Está bien. Hay 3 preguntas que hacemos siempre a los que invitamos, que es la primera es que nos recomiendes tu libro favorito, no tiene que ser a lo mejor de toda la vida, pero un libro que para ti sea importante, no tiene que ser a fuerza de arquitectura, podemos hablar de lo que tú quieras, entonces, ¿cuál es tu libro favorito? Pues justo ahorita, no sé si tengo un libro favorito, he estado como buscándolo, obviamente en esta parte, pero de los que llevo de este año, uno que me gustó mucho, me interesa mucho es Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Lo que habla en este libro es una utopía genética, si no me equivoco, genética, y también habla como un futuro, un pensamiento futurista, o más bien como una época futurista, ¿no? Lo que me interesa o lo que me gustó de este libro fue cómo ellos veían el futuro en los años 30, ¿sabes? O sea, casi un siglo. Casi un siglo y cómo lo veían el futuro. O sea, es muy distante, ¿no? Muy diferente a lo que estamos viviendo ahorita. Y aparte,
No había pandemia. No había pandemia. Exacto. Y busca, por ejemplo, en esta parte, lo que escribe Aldous Huxley, es de generar una sociedad perfecta, ¿no? Okay. O sea, está interesante porque divide en cinco formas o tipos sociales: los alfa, los beta, los gamma, los delta y los épsilon. Los épsilon son la sociedad obrera, Okay. ¿sí? Y los alfa son la sociedad más inteligente, la que domina. Pero todo mundo se corresponde y por eso se llama es un mundo feliz, porque cada quien cumple sus tareas, ¿no? Okay. Pero pues como sabemos, las utopías son imposibles de realizar. Y al final en el libro pues pasa un suceso donde pues la utopía es el mal resultado de todo esto, ¿Y ¿no? quién define qué tipo Ajá. de si eres alfa, si eres beta? ¿Quién lo defines en el libro? Hay unos científicos, es que es como que se vive en otra época, ¿sí? En la cual ellos, ya no existen los papás ni las mamás, ¿sí? Okay. Las personas nacen genéticamente como si los pusieran en un tubito, pues, y ahí crecieran todos, ¿no? Entonces ya vienes con una... Como con un gen. Es una bodega y ahí alberga todos los tipos de personas que van a nacer. Por ejemplo, menciona ahí que a los épsilon, que son la última especie, los obtienen en el lugar más frío, para que ellos cuando crezcan les guste el calor. Y ellos son los que están paleando el carbón en las industrias, ¿sabes? O sea, como que ciertas cositas... Sí, te modifican genéticamente. Ajá. Para hacer algo. Sí, y hablar de papá y mamá era un pecado. Era como... les disgustaba, era asqueroso para ellos. Pensar en esta parte de... pues no sé, ¿no? Natural. Y acá lo plantean como que naces para ser así porque así te crían. No sé, está raro el libro. Interesante. Está bueno. Está bien, pues ahí lo vamos a recomendar en el podcast. Ándale. Y ¿qué arquis sigues más ahorita o qué arquis sientes que son los que pues te hacen más clic o los que sigas más ahorita? Pues ahorita me gusta mucho el trabajo que hace Kalach, desde ya hace tiempo, de Alberto Kalach, por esta ideología de, no sé, de hacer todo. Por ejemplo, me gusta esta parte de qué pasaría si todos los edificios de la Ciudad de México tuvieran una terraza verde, ¿no? Como retribuir lo que se quitó desde abajo y plantearlo arriba, ¿sabes? Como volver a, pues sí, regresarle lo que fue de la tierra arriba, ¿no? Igual, por ejemplo, todos sus proyectos, me gustan estos elementos que son aparentes. Como él lo plantea, menciona, pues me gusta que los sacados sean aparentes para que vean cómo se construyó, ¿sabes? Y tener un diálogo siempre honesto, ¿no? Del proyecto. Y se me hace muy interesante todo el uso de vegetación, que es como lo que más me gusta, viendo esta parte como aludiendo un poco a los jardines de Barragán, ¿sabes? Sí. En su casa tiene un jardín, no es que haya ido, pues, de que lo ven en internet. Hay que documentar eso. Ándale, ojalá jale. Su jardín que mide 3-4 metros de fondo en un espacio y el jardín se vuelve infinito, ¿sabes? O sea, es como... Sí, con la estratificación de la vegetación. Ándale. Okay. Sí, es como trabajar diferentes vegetaciones que van haciendo una atmósfera diferente, ¿no? Eso se me hace bastante interesante ahorita de Kalach. Justo fuimos a Oaxaca hace poco. Conocimos el Hotel Escondido ahí en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Pues es bien interesante ver su proyecto. Primero que nada, estás en calle y ves una fachada súper silenciosa que dialoga súper cañón con toda la ciudad de Oaxaca, ¿no? Con esa tipología ya definida. Y todos tal vez esperamos un letrero grande que diga hotel. Pues no, el letrero es 5 centímetros, dice Hotel Escondido, súper chiquito, ¿no? Al entrar al espacio, pues se abre totalmente con este jardín o este patio, donde los materiales son aparentes, todo concreto, el tabique y la vegetación, ¿no? Que hace ¿cómo se llama? Genera una jerarquía, ¿no? El uso de los materiales, por ejemplo, en las habitaciones, el uso de ¿cómo se llama? De técnicas vernáculas, ¿no? Okay, al generar, por ejemplo, acabados. Igual no sé, o sea, como el material toma cierta elegancia, ¿no? Él genera a veces un barandal de varilla, que yo digo, ¿cuándo yo hubiera hecho un barandal de varilla? Una simple varilla de 2 pulgadas, que en vez de verse súper descuidado, se ve súper elegante, ¿sabes? Okay. Sí, creo que me gusta mucho su lenguaje y su ideología, ¿no? Más que nada, de Alberto. Muy bien, pues hay que darnos una vueltita a Oaxaca. Sí, estaría bueno, ¿eh? Oye, ¿y qué consejo le darías a
Sí. al César más joven, a lo mejor al que se iba a meter a estudiar ingeniería mecánica? ¿Cuál sería el consejo que le darías con base en la experiencia que tienes ahorita? A lo mejor el César del futuro se ríe del consejo de ahorita, pero Ándale. es el que le darías tú ahorita. Pues yo creo que el primero es leer un chingo, ¿no? Creo que eso me faltó mucho en la carrera y pues te das cuenta tarde, ¿no? De que de plano te falta mucho acervo cultural. ¿Y qué más? Otra, tal vez no como al César de antes, pero sí al César de iniciando la carrera, fue métete a trabajar. Luego, ¿sabes? Aprende del arquitecto, aprende cómo es la arquitectura, cómo la desarrolla. Okay. Pues sí, creo que serían esos dos. Grandes consejos. Sí, pues espero. Pues César, muchas gracias. Esperamos que te siga yendo muy bien. Gracias. Que sigas haciendo las dos cosas de manera exitosa. Sí, y bueno, gracias. pues ya sabes que esta es una carrera bien larga y apenas vamos empezando. Ándale. Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿En qué redes eres más activo? Ok. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Estuvo bueno la plática. Y pues en redes sociales, pues me pueden seguir en Instagram. Tengo 2 cuentas, César Belio, como para fotografía de arquitectura. Okay. Y la otra, Taller César Belio, que es para arquitectura. Okay. Y en Facebook, pues Taller César Belio. Okay. Perfecto, pues por ahí las ponemos también para que te sigan. Pues muchas gracias, César. Pues gracias, Rodrigo.